lleno de información, de datos, porque ni siquiera es información, sino de informaciones, entre comillas, que conduce un algoritmo, y ya hemos hablado de los sesgos, ya hablamos de los sesgos, los invito a que veamos mis antiguos lives y mis antiguos directos y mis videos en YouTube, en donde ya hemos hablado de los tipos de sesgos, especialmente hablar de los sesgos de atribución, el sesgo de generalización y el último sesgo, que es el más importante y que pues, el que nos mantiene en un mundo que no nos cuestionamos. Si no cuestionamos el mundo, nuestros mundos particulares sí que menos. Sí que menos. ¿Listo? Y ese sesgo se llama el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación está alimentado por un mundo en donde las pantallas simplemente te muestran lo que tú quieres ver y lo que le da respuesta y en cierta medida te entrega a ti una esperanza para servirte o unas motivaciones que están orientadas, la mayoría de ellas, a nuevas formas de consumo. Y esto nos está llevando a esta situación tan compleja que estamos viendo con la modernidad líquida. Es decir, lo humano, cuando queda subsumido por las estructuras de poder y no por las instituciones, que no tienen la capacidad de crear ya, entre ellas las instituciones como la misma sociedad y la capacidad de trabajar de manera colectiva y de crear nuevas formas de subjetividad, un concepto que manejamos en la psicología social, es la subjetividad y la intersubjetividad, y es crear espacios de conocimientos para el avance, para el desarrollo de la misma humanidad. Y si eso está totalmente abstraído, pues imagínense las respuestas que podemos entender en un mundo huérfano de pensadores, de conocimientos que valgan la pena, que medianamente nos ofrezcan una luz con respecto a qué camino tomar en un momento como el que estamos viviendo. Líquida. Bauman utiliza la metáfora de la liquidez para describir la naturaleza cambiante, flexible y efímera de la sociedad contemporánea. En la modernidad líquida, nada permanece en un estado fijo por mucho tiempo. Las relaciones, las instituciones, las identidades y las normas sociales están en un estado constante de flujo. Ahí está. Vamos a hablar de algo que Nietzsche nos enseñó en Genealogía de la Moral, especialmente, viene la genealogía de la moral y la eterna dicotomía entre lo bueno y lo malo, y pensarnos qué será el futuro. Normalmente las personas del pasado, o sea, nuestros familiares y nuestras genealogías, pensaban que lo mejor estaba atrás, que siempre lo mejor se veía que ya como algo nostálgico, que así funcionaban mejor las cosas. Y los que estamos acá, los que quedamos intermedios, que somos la década de los 80, una generación que quedó en medio de los cambios bruscos entre la tecnología, las relaciones sociales, etcétera, a las nuevas generaciones que viven en este mundo, de un mundo que es absolutamente voluble. El de nosotros era medianamente sostenible, ¿sí? Y que además de eso, pues estábamos en un proceso de transición hacia lo que consideramos que era un mejor futuro. Y están las antiguas generaciones criticando, porque siempre he dicho, y es importante destacarlo acá, las antiguas generaciones cargaban con todo el yugo que hoy en día tenemos y tienen estas nuevas generaciones. Es decir, el malestar venía desde mucho antes. Eso no quiere decir que nuestra percepción tenga que irse siempre a que el pasado es mejor que el presente o inclusive que cualquier futuro. Es algo nostálgico porque si vamos a mirar el pasado, en el pasado las cosas o eran igual de peligrosas a como son hoy en día, o eran peor inclusive. Medianamente hemos avanzado en muchos aspectos, porque pues en términos de libertades pues ya entendemos lo que nos está mostrando Zygmunt Bauman. Todo se va sometiendo a una más media, o a la masa que hoy en día está pues absolutamente abstraída por todo el tema de la internet y lo que generó y la reconfiguración de lo público y lo privado, la orientación de lo psicológico y de lo psicosocial específicamente hacia todo el tema del consumismo. Incluso podríamos estar hablando, consumir también cierto tipo de enfermedades mentales, se consumen. Porque si se dan cuenta, los influencers lo único que replican es básicamente el malestar de aquel que dice ser un orientador o un influenciador de pensamientos y de conductas. Entonces eso quiere decir que hasta negociamos ese tipo de cosas y las replicamos.
Y estas personas que pues muestran normalmente ese tipo de contenido, pues son las que más éxito tienen porque el algoritmo mueve capital, mueve dinero con ese tipo de morbo que existe en la sociedad de utilizar ese tipo de contenido en donde vemos personas que está muy mal para nosotros replicar ese tipo de comportamientos creyendo que eso está bien. Esta liquidez implica que las personas deben adaptarse continuamente a nuevas situaciones, lo que genera una sensación de incertidumbre y Y ansiedad. ansiedad. Una de las características más notables de la modernidad líquida es la falta de seguridad. Las personas ya no pueden depender de las instituciones tradicionales para proporcionarles un sentido de estabilidad. El empleo, por ejemplo, ha pasado de ser un compromiso a largo plazo a una serie de trabajos temporales o freelance. ¿Les parece que eso está actuando hoy en día, Paco? Si estás por ahí, los que están por acá, ¿les parece que eso se está manifestando en estos momentos? Ya ahorita TikTok me informó que mis contenidos van a ser limitados, entonces TikTok no va a avanzar, vamos a trabajar fuertemente en Instagram, vamos a trabajar fuertemente en YouTube y en Twitch porque TikTok lastimosamente pues no me permite posicionar mi contenido y ya me lo mostró en este momento, lástima, triste, pero bueno, eso pasa. Lo están viendo acá por lo personalmente, lo estoy observando. TikTok se autodestruye si da el posicionamiento V. Correcto, claro, así es, Paco. Esto genera una sensación de precariedad que afecta todos los aspectos de la vida. Entonces, chicos, por eso viven en constante ansiedad, porque este mundo, si ustedes se dan cuenta, nos toca estar viviendo una inmediatez laboral, una inmediatez de contactos, o sea, nos ha llevado a porque siempre lo estoy diciendo, hasta una época hiperproductiva. Y eso hiper va también a movilizar, como lo dice acá Sigmund Bauman, a unas velocidades vertiginosas el tema de la hiperinformación, la hipergamia en las mujeres, la hipersexualidad, lo hiperinformado. Entonces, cuando estamos en eso, llegamos a lo que la psicología social, por medio del socioconstruccionismo, llegó a plantear el yo saturado. Eso lo hizo Kenneth Yergen, un psicólogo socioconstructivista. Estoy haciendo la prueba de ver un montón de contenido allí y sí que te deja la cabeza bien movida. XD podría decirse como una especie de trance con tanta cosa que sale. Me parece perfecto el concepto, Paco. Muy bien, sí, correcto. Se llama trance, nos tiene en trance, nos tiene así, teledirigidos, como decía Giovanni Sartori. El Homo Videns, estamos, en este momento ese sería el antropos que tenemos nosotros, se llama Homo Videns. Antropos es asignarle qué tipo de evolución tiene este homínido que se llama ser humano, que no ha dejado de ser un animal más, que no ha dejado de ser una especie más. Y Giovanni Sartori le llamó como el Homo Videns. Ya no somos el Homo sapiens sapiens, porque se supone que el Homo sapiens sapiens pues tiene la racionalidad, tiene el tema de la reflexión y tiene la criticidad, y ya no tenemos criticidad porque nos la han quitado. Nos la quitaron y ya están haciendo unas generaciones sin absoluta criticidad, sin absoluto criterio. O sea, ese es el sueño mojado del capitalismo, de los grandes capitalistas, que pues implica básicamente quitarle la voluntad, la resistencia y tener el esclavo sumiso. Y pues para eso necesitan era alargar las cadenas, muchachos. Ese es el objetivo. Se necesitaba era alargar las cadenas. A tal punto que son tan largas que son invisibles. Esa es la nueva forma de poder. Esto ya lo hablaba también la filosofía de la década de los 70, lo hablaba la Escuela Crítica de Frankfurt y estamos acá, en esa época. ¿Listo? En la modernidad líquida, las personas deben ser extremadamente flexibles y adaptables para sobrevivir. Imagínense. Esta necesidad Lo cual, de adaptación lo que pasa es que viene a constante incertidumbre, también lleva temas como la ansiedad y la depresión. Ahora, esto le saca jugo, porque la ansiedad y la depresión, pues generarla, dicen ellos, pues maravilloso, porque ahora les vendemos la solución también. Si estás viviendo en ese mundo, fuera de eso, ese mundo a ti te pone ansioso y depresivo, pues nada, te tengo ansiolíticos y te tengo antidepresivos. Y sigue, adáptate, porque tienes que obligarte a la fuerza a estar en un mundo en donde como todo es incertidumbre, todo es inseguridad, pues la única forma en que la sociedad te dice a ti no, vale la pena vivir, se esconde un discurso matizado de lo que hoy llamamos coaching barato, o los 3 pasos para vivir feliz,
fácilmente y llegar al éxito. Entonces, si se dan cuenta por qué en un mundo así, cada persona que supuestamente se considera un farol, ya sea un psicólogo, un gurú, se convierte como una especie de pretexto para tratar de sobrevivir a un sistema absolutamente holocáustico, un sistema que nos está arrasando con nuestra humanidad. Pues les digo, yo prefiero el Anthropos Homo Videns de Sartori y prefiero hablar de la sociedad líquida o la modernidad líquida, hablar del poshumanismo, porque me parece absurdo. Es decir, Nietzsche estaría absolutamente en desacuerdo con eso. De hecho, podríamos leer a Nietzsche, vamos a leer Homo, hombre, ¿qué? Perdón. Humano demasiado humano, es que hombre demasiado humano. Hombre, no. Humano demasiado humano de Nietzsche. Y vamos a hablar si esto de la posmodernidad puede ser cierto, del poshumanismo puede ser cierto, ¿listo? Porque hasta como les digo, en este momento, lastimosamente, este mundo está siendo gobernado por el dios del medievo. ¿Listo? Un dios que primero asigna gente sin saber por qué, pero se asignan como los dueños y poseedores de la verdad y del poder a nivel mundial. Entonces, solamente comparten una gran diferencia, que uno sigue siendo metafísico y el otro sí es tangible. Uno se llama Dios y el otro se llama dinero. Y este mundo logró reducir toda forma de conocimiento a simple valor de intercambio. Listo, y para eso pues hablábamos siempre de la Escuela Crítica de Frankfurt con el tema de la industria cultural. Y hasta este punto, chicos, pues es peligroso lo que está pasando. ¿Por qué? Porque las personas viviendo en este mundo tan acelerado, tan lleno de incertidumbres, en donde te venden el mal, te entregan el mal y te venden la solución, pero siempre te van a meter en el mismo mal, porque es la forma de consumir adecuadamente. ¿Listo? Y nos lleva a lo que estamos viendo, el tema de lo que ya hemos visto en salud mental. Si se dan cuenta todos las ladies Uber, si se dan cuenta de lo que están pasando con los hombres que están desdibujados, están estresados, están desviviendo. ¿Listo? Las mujeres también van para allá porque viven en mundos hiper ideologizados, llenos de neurotismos, hombres y mujeres, tanto en neurotismo como las sociopatías, ¿listo? Y estamos hablando de los discursos del narcisismo. ¿Por qué se volvió tan común de que todos los psicólogos empiecen a hablar de narcisismo? Está acá, dentro de este mundo. Y es importante entender estas dinámicas para pues, poder también adaptarnos, ser críticos y resistirnos primero a manejar este tipo de dinámicas en nuestras vidas, a partir de todo lo que hacemos, porque esa subjetividad es la que ha sido gravemente atacada, chicos. Es la cuarta combate, lo voy a llamar así, el tercer combate global se libró fue en el campo de la mente humana y los desastres fueron terribles, chicos, terribles. Para la erosión de las identidades tradicionales, ya que los individuos deben reinventarse constantemente para mantenerse al día con los cambios. Listo, voy a hacer una aclaración con respecto a eso. Nietzsche no estaba muy a la necesidad de encontrar buenos y malos argumentos. ¿Listo? Que lo bueno y lo malo no queda solamente sino dentro del juicio moral de la época, o sea, como hemos creado nuestros sistemas de valores. Entre ellos decir que lo bueno y lo malo, o sea, porque una época que viene o una época que pues pasó sea mejor que una que otra, pues no nos hace entender, digamos, la verdadera evolución que tiene la humanidad para resistirnos nostálgicamente a lo que consideramos antes un mundo más estable, con ciertas bases, cuando no es así, Nietzsche. Y la misma, o sea, científicamente, chicos, les diría no. Si esas épocas se reformularon y dieron paso a estas nuevas épocas es porque tenían los mismos vacíos que tiene esta época. Y eso eternamente. Por eso acá en este canal, chicos, estoy yo también escribiendo un libro que nos permita trabajar en temas como la incertidumbre y el caos, ¿sí? Que esa es la última teoría de Edgar Morin. Permítame un momentico, chicos. Hola, BP, ¿cómo estás? Bienvenido. Por ahí me lo baneó el bot. Me baneó a BP, perdóname, BP, no sé por qué está haciendo eso el bot. Estamos hablando acá, chicos y chicas, del análisis psicosocial y psicosocioantropológico. Sí, creo que sí. ¿Cómo vas, BP? Bien, estoy explicando hoy desde la filosofía, desde lo biopsicosocioantropológico, acudiendo acá a la sociología, todo lo que me permita entender
lo que en el psicoanálisis hoy en día los colegas estamos llamando en el campo de la salud mental como el neurotismo moderno. ¿Listo? El tema de la neurosis moderna. Y pues acá estoy mostrando con Zygmunt Bauman, y vuelvo les digo, aquí también hay que tener y hay que utilizar las herramientas que la filosofía nos ha dejado, y entre ellas Nietzsche nos hace entender que cada época ni es peor ni es mejor porque no queda dentro del juicio moral, no puede quedar dentro del juicio moral, porque si no se termina en el campo del prejuicio, que es decir, mi posición personal frente al avance que tiene la humanidad. Quiere decir que esta época nos hizo entender que las relaciones pasadas pues eran también débiles, eran tan débiles que permitieron esta época en donde todo es líquido, todo es superfluo, todo es así, como que se va entre nuestros dedos, como que nada tiene forma. Y una época que no tiene forma, pues poco a poco lo que me ha hecho entender a mí es que primero estamos desorientados, estamos enceguecidos por una serie de consumismos y de cosas que se han reducido al simple valor del dinero, lo cual hace que también en cierta medida vivamos otro proceso similar al que vimos en el medievo, en donde antes era tener que hablar de pensamiento y de filosofía y de ciencia, dejamos de abordar temas teológicos, entonces nos íbamos para la hoguera. Hoy en día pues la cosa es mucho más compleja porque no nos vamos para la hoguera, pero sí nos aísla, nos empobrece y nos mata lentamente en vida. Ese es el mundo de este sistema en el que vivimos. ¿Listo? Entonces Zygmunt Bauman lo tenía claro. En la modernidad líquida tienden a ser menos duraderas y más superficiales. Esto lleva un completo mundo en donde las personas vivan inmediatez. En lugar de relaciones, ya que a menudo se forman y disuelven con rapidez. Recuerden, chicos, que este material lo conseguimos con Don Filósofo. Tranquilo, Paquito, no te preocupes, nada que no haya dicho. Nada, o sea, lo único que les digo es, muchachos, eso es cuando nuestros ancestros, gracias Paco, muchas gracias, cuando nuestros ancestros o nuestros familiares nos dicen que las épocas anteriores eran mejores que estas, nosotros ya tenemos claridad que eso es nostalgia, eso es básicamente ese sesgo que tenemos, y el más fuerte de todos, que es el de confirmación, el de autoconfirmarnos de que nuestro mundo lleno de paradojas, de muchos vacíos, porque esos mundos anteriores de la sociedad, así como era la sociedad antes, nos ha dejado este mundo. Por tanto, uno como filósofo, como psicólogo social y como pensador del campo de las ciencias sociales y humanas, valdría la pena pensar, bueno, si todo ha sido una serie de vacíos e inconvenientes que se han venido pues se han venido heredando en una época, acuérdense, desde la modernidad de Kant, Hegel, bueno, todos estos pensadores que hablan de la modernidad, después la posmodernidad de la cual nos habla Lyotard, con todo este cambio tan apresurado, a veces como que tan superficial, que parece que cada vez se vuelve más estúpido. Pues chicos, yo lo he venido notando tanto, por ejemplo, la teoría de Piaget con las escalas psicoevolutivas, se ha visto cómo estamos desmejorando como humanidad nuestra inteligencia. No logramos llegar a un estado mental pleno, reflexivo, crítico, además que empezamos a perder habilidades en el pensamiento. Entonces, chicos, esto es importante, con esto explico por qué está pasando tanta depresión, tanta ansiedad. Ahora los psicólogos no tienen la capacidad, no estoy viendo que tengan la capacidad de enlazar esto y decir, es un mundo que está viviendo unos cambios vertiginosos, no existe un suelo, no existe una forma en que las personas se logren sostener frente al insostenible, porque es insostenible lo que estamos viviendo en términos del impacto que hemos dado con el medio ambiente, en términos de lo que ha arrasado con la intersubjetividad humana, es decir, su pensamiento. Chicos, esta tercera enfrentamiento global, o del globo, voy a decirlo así para que no me baneen, pues sí tuvo una guerra fuerte, chicos, y fue en el campo de la subjetividad humana, es decir, del pensamiento, del lenguaje, del pensamiento, de lo que se ha creado como que, entre comillas, como conocimiento y registro de esta época. Entonces, Zygmunt Bauman lo está viendo, chicos. Entonces, cuando ustedes les digan esto de posmodernidad, o más bien del poshumanismo y la posmodernidad, pues la posmodernidad lastimosamente nos llevó a un momento que para mí tiene más sentido verlo de como lo plantea Zygmunt Bauman, este sociólogo polaco inglés prácticamente, porque es polaco-británico,
que ya venía hablando de esto que está generando este sistema económico específicamente, porque no podemos hablar de otra cosa, sino lo económico, cómo redujo el resto de las dimensiones humanas a solamente eso, lo económico. Comunes de estas interacciones. El consumismo juega un papel Ahí central está, ¿sí? en la modernidad líquida. Las personas ya no adquieren bienes y servicios para satisfacer necesidades duraderas, sino para obtener una gratificación instantánea que pronto se desvanece, generando la necesidad de... Fenómeno del streaming, no se dan cuenta, yo venía investigando por qué los niños ya no quieren jugar videojuegos, sino se sientan a mirar a otros jugar videojuegos, que es una cosa absolutamente paradójica. Uno quiere la experiencia, pero ahora lo que pasa es que estamos buscando experiencias mediadas. Quiere decir que eso nos vuelve más volubles. Quiere decir que entonces esto del tema del influencer, efectivamente el influencer se convierte como aquel, ¿cómo decirlo en términos feudales? Terrateniente, podríamos decirle. Un terrateniente involuntario. ¿Cómo decirlo? Los plebeyos, como aquel que delega al rey para que en cada área ellos a sí mismo manejen, o los virreinatos, o bueno, así se extiende ahora que ya no se necesita colonizar de esa manera, sino que se coloca a una serie de personas a que dirijan otras, que pues estas son idiotas, que dirigen personas mucho más idiotas. Entonces, chicos, ¿qué mundo nos va a dejar esto? Uno se pone a pensar, ¿qué mundo nos va a dejar esto? Y quienes lo hacen, pues no miden las consecuencias de que dirigir a la humanidad una completa estupidez, pues es un arma de doble filo. Porque pues eso en este momento puede llevarnos al punto en que el mundo presente graves problemas en términos de la reproducción de nuestra especie, es decir, prácticamente vía nuestra extinción. Y no solamente eso, sino además de eso, tener un momento irreflexivo, siendo que nosotros, los seres humanos, entre comillas, somos los que tenemos toda esta trivialidad, todas estas dimensiones simbólicas complejas que no existen en otras especies. Es decir, nosotros mismos nos estamos imposibilitando seguir creciendo en nuestras habilidades y destrezas como especie. Y lo simbólico pues empieza a reducir y pues vemos entonces de qué sirvió años y años de pensamiento, de desarrollo en el pensamiento filosófico racional, en el pensamiento de las ciencias, cuando todo se reduce a tan poquito. Consumir más. Este ciclo perpetuo de consumo contribuye a la sensación de insatisfacción constante. En la modernidad líquida, la identidad ya no es algo fijo o dado. ¿Sí se dan cuenta el tema de la identidad? Por ejemplo, lo que hemos hablado acá de que ya las personas se identifican con un borrador, se identifican con un caballo, se identifican con una oveja, se identifican hombres y mujeres y así mismo ya entonces son hombres que pasan a ser mujeres, pero que van a buscar las mismas mujeres y personas que ya entró en temas de desarrollo de su identidad, sus preferencias, sus gustos. También todo está maniqueado en una serie de consumismo en donde ya nada tendría cabida a lo espontáneo. El verdadero soy ese. Correcto. Claro, cuando en teoría lo que ya les venía hablando desde el psicoanálisis, el tema del deseo. El deseo irracional que me lleva a consumir cosas innecesarias. Yo en algún momento lo llamé como las necesidades innecesarias. Sí, las necesidades innecesarias cargan en sí esta paradoja de que estamos creando unas necesidades que consideramos son vitales para hacer sociedad, para vivir en un mundo conectado, pero si te das cuenta todo eso te aleja de lo que realmente es esencial en la vida de todos nosotros y nosotras. Entonces todo esto habla del nuevo neurotismo, que pues así como Freud, pues a mí me pareció interesante también hablar de que el neurotismo moderno pues es mucho más complejo, porque si en ese entonces solamente había un conflicto entre el ello y el superyo, acuérdense, lo natural y lo dado por la cultura, que es el superyo, y el yo como principio de realidad, pues hoy en día si estamos viviendo en un yo que está absolutamente destruido, y el yo en la psiquiatría tiene que ver con los trastornos de la conciencia. Yo y la conciencia están absolutamente abstraídos, y si estamos llegando a una sociedad que no es solamente narcisista, sino estamos llegando a una sociedad llena de sociópatas, pues imagínense. Entonces los procesos culturales y el conflicto entre nuestra biología y lo complejo de nuestra existencia entra en absoluto conflicto. Estamos en un proceso en donde nuestra conciencia cada día se reduce más, y ahí entonces ¿qué tipo de humanidad nos va a quedar?
por eso es importante empezar a generar estos espacios de educación, de reflexión, pues que tienen que en definitiva empezar a replantear todo de manera muy concreta, muy definida. Tiene que haber una praxis acá entre los que pues todavía se dedican a crear conocimiento, que se consideran intelectuales, pues denunciar el tema de cómo se ha callado a las ciencias sociales pues para no identificar ese tipo de cosas, que eso se nota, es una violencia absolutamente silenciosa, solamente uno se va dando cuenta cómo se cierra la posibilidad de que cualquier disciplina, sea sociólogo, antropólogo, filósofo, entre a generar ese pensamiento crítico. Y eso, pues, por último, también lleva a la crisis de lo que muchos intelectuales, pues, perdón con lo que voy a decir, pero todos estos intelectualoides anclados al mundo académico que se quedan allí, les quedó absolutamente difícil entender y transformar el mundo por fuera de la academia. Y llevamos, o sea, ese autismo intelectual lo veo en mi país, con mis colegas filósofos y pues entre otros, que quedan absolutamente absortos de todo lo que está sucediendo, no saben cómo pueden reaccionar frente a esto y no saben cuáles serían las posibilidades para empezar a replantearnos como especie y pues de no terminar absolutamente corroídos y reducidos al valor de intercambio, porque como decía Orwell, en el momento que se acabe la última gota limpia para beber de un riachuelo del mar, cuando agotemos los últimos árboles verdes que nos dan frutos para comer, y cuando no tengamos aire porque acabamos con todo lo anterior, pues nos vamos a dar cuenta que el dinero no se come, ni tampoco nos brindará aire ni bienestar. Pero todavía nos falta mucho para entender eso, porque ahí está lo que tú decías, Paco. Ese concepto de ese soy yo o ese soy ese, es siempre de que este sistema nos englobó en algo que se llama el deseo, y el deseo nunca es mío, siempre va a ser algo impuesto por los demás. El dinero tendrá el mismo uso que en el de... Correcto, Paco, es una buena metáfora de los videojuegos. Efectivamente, cuando te das cuenta que estás en un sitio inhóspito donde el dinero no vale la pena, no sirve para absolutamente nada, no tiene ningún sentido, porque te toca mediar una relación de contacto con lo que eras como especie, es decir, de subsistencia. Entonces, efectivamente, esos juegos que se llaman Survivor en el mundo de los videojuegos, sí, claro, nos hace entender que el dinero va hasta cuando se acaban esos acuerdos culturales y sociales que son tan colectivos, que engloban un capitalismo y esquizofrenia que decía Gilles Deleuze, así, eso ya venía. Chicos, este mundo ya venía haciendo eso, o sea, se estaba describiendo desde hace rato, y yo les pregunto a mis compañeros intelectuales, ¿en qué momento se están asombrando cuando ya tantos intelectuales ya estaban escribiendo lo que iba a suceder en este mundo? Esto es lo que iba a pasar. Entonces, ¿de qué nos afanamos? ¿De qué nos asustamos? Si esto ya miren, acá Sigmund Bauman, todos ya venían hablando de eso, y mismo, hasta el mismo Shulhan. Shulhan con la sociedad del agotamiento es básicamente, digamos, el cierre con el broche de oro de lo que ya venía hablando Carlos Marx, de lo que